te quiero compartir algo que quizás te sirva para confiar y saber que sí se puede sanar. Así que voy a ver si está prendido. Sí, está prendido. Bueno, hoy me acordaba de esos momentos en los que me agarraba mucha tristeza, mucho enojo conmigo, con todo lo que había logrado. Y aún así, había logrado un montón de cosas re lindas, pero me sentía vacía, siempre había momentos en los que me agarraba mucha tristeza, mucha depresión, dormía 2 días seguidos, cerraba la puerta, cerraba las persianas del lugar donde estaba viviendo, no agarraba el teléfono, no contestaba a nadie y no me levantaba ni siquiera a veces a comer. Y en esos, fueron muchos, ¿no? Muchas caídas de esas noches oscuras del alma, fueron muchísimas y eran interminables. Agarraba el fin de semana, terminaba de trabajar, trabajaba de martes a sábado, era peluquera, siempre así, fuerza, dándole ánimos a los demás, pero yo me sentía totalmente vacía. Llegaba el fin de semana y si no tenía algo para hacer era como, no entendía ni por qué estaba, ni para qué, mi vida era un sinsentido. Y muchas veces así, muchos fines de semana así, y me acuerdo llorando, me tiro al piso, sentada contra la bacha de la cocina, sentada ahí, lloraba, sin sentido, ya ni sabía por qué lloraba, y le dije con tanta gana a Dios, hoy lo digo y me vuelvo a emocionar, ¿no? Porque es un cambiazo. Le pedí a Dios que por favor que me guiara donde tenía que estar, porque estaba podrida, cansada, harta de sentirme como me sentía si tenía todo para estar feliz. ¿Por qué no podía ser feliz? Y Dios, como siempre digo, Dios te contesta así, rapidísimo. Se me viene a mi cabeza en ese momento, de esa manera nos contesta, de esa manera llegan las respuestas del alma. De esa manera me llega la respuesta de Dios, haciéndome recordar que cuando hice 2 años de terapia con mi psicóloga, que la amé porque realmente me sacó de una de estas noches oscuras de mi alma, que al pasar 2 años, me parece, o año y medio, me vuelve a agarrar así mal, fuerte, o una recaída, y en la que digo, me dice Dios, recuerda lo que te dijo la psicóloga, que eres un ser para algo especial, ¿por qué no haces yoga? Y yo dije, bueno, ahí nomás, en el acto agarré el celular, agarro el Facebook, me acuerdo, no había muchas cosas en internet como hay ahora, y me aparece un lugar del lugar donde estaba viviendo, que si está viendo este video esta persona, un beso enorme, quien me enseñó yoga, Ana, así que gracias Ana, gracias Anita, realmente que empecé yoga, empecé directamente no a practicar yoga, sino que empecé el profesorado de yoga directamente, o sea, me metí de cabeza porque quería cambios, quería salir, quería estar bien y no quería tomar pastillas, no quería medicarme ni siquiera con las flores de Bach. Estamos hablando que eso es natural, pero ni siquiera eso, porque quería sentir todo y quería saber todos esos por qué estaba así, si un ser humano lo tiene todo, ¿cómo puede ser, ¿no? Entonces, empecé el profesorado de yoga, ahí mi vida empezó a hacer clic, más clic. Escuché, la profe siempre nos decía que
que era un camino de ida, y realmente es un camino de ida, porque empecé a estudiar, a buscar información y me empecé a dar cuenta que todo tenía que ver con la mente. Empecé a estudiar cosas, me metí en talleres que eran gratuitos, porque en ese momento no podía pagarlos, era carísimo, y, y talleres que eran de gente de España, europeos, entonces mujeres, y empecé a saber cómo funcionaba el cerebro, cómo funcionaban las emociones, con nuestros órganos, por qué se enfermaban, y PNL, o sea, todo, constelaciones, como que fue un camino realmente de ida. Empecé por yoga y me terminé estudiando básicamente todo el cuerpo humano de pies a cabeza, desde lo físico, desde lo emocional, desde lo energético. Después creo que al año o a los 2 años me vuelve a agarrar otro bajón, y que fue antes de la pandemia, justo unos meses antes de la pandemia, y, y voy miren cómo son las coincidencias. Esta mujer en donde voy también se llama Ana. Ana me enseña Reiki, y con ella hice la maestría de Reiki transgeneracional, y un montón de cosas estudié con ella, que gracias, Anita, también, si estás viendo este video, gracias de corazón, porque siento que forman parte de mi camino, siento que son partes de mis escalones al cielo, siempre digo así. Y a partir de ahí mi vida empezó a cambiar, y esos episodios, esas recaídas, eran cada vez más chiquititas. Esas recaídas que como que ahora caía y era como que miraba así para arriba, ¿no? Y decía, y a ver, ¿y ahora por qué estoy acá? ¿No? Confiando que realmente alguien me escuchaba, porque yo siempre creí en mi intuición y sentía que siempre estaba acompañada, siempre alguien me cuidaba, siempre estaba eh, con alguien que me protegía, y eso era para mí mágico. Nunca me sentí sola, y eso es muchísimo, muchísimo. Y bueno, y ahí me di cuenta que sanar a través de las terapias emocionales es sumamente importante, porque es el único camino que nos lleva a descubrir el ser verdadero que somos, el humano que somos. Y no solo el estudiar y empezar a comprender y encontrar reconocer nuestras emociones, ir sanando con nuestros padres, ir sanando en la vida, en las relaciones, en el todo y con el todo, ¿no? Porque todo, absolutamente todo está unido como un mandala, todos formamos parte de este mundo de la naturaleza, así que no solo eso, sino también el cuerpo, mover el cuerpo. Ya si yoga me movía el cuerpo, la verdad que hacía una combinación hermosa, pero mi cuerpo me pedía salir a correr, andar en bici, y realmente cuando lo hacía, cuando transpiraba, realmente mi energía automáticamente cambiaba, empezar a confiar cada vez más. Eh, una vez también me cruzo en mi vida con Fruni de mi corazón, en una de mis otras caídas, otros aprendizajes de la vida, que siempre te va a pegar cachetazo hasta que despertes del todo, y con ella hice la apertura de registros akáshicos, y ahí dije, con razón que tanto me hacía ruido los registros akáshicos, incluso las personas me pedían que les abriera los registros akáshicos, pero porque había algo que me resonaba incluso a mí, pero yo no lo había hecho. Entonces, cuando me di cuenta que los registros akáshicos son los registros del alma, y que me di cuenta que yo puedo escuchar y sentir y conectar y percibir todas las almas, todos los cuerpos, dije, uff, acá estoy, Dios, gracias. Y ahí dije, Dios en mi corazón, mis guías, mis maestros espirituales y el todo, y seguí por este camino haciendo todo lo que mi alma me dice que tengo que hacer, y lo hago, y doy fe que sanar emocionalmente es por ahí.
Gracias.